Amén. Le damos la bienvenida hoy día en el Talmid. Gracias por estar con nosotros. Nosotros vamos a continuar nuestra serie sobre Santiago, poniendo nuestra fe en práctica. Y va a ser precioso. Y le damos gracias a todas las personas que pidieron la enseñanza de la semana pasada. Si ustedes quieren la enseñanza, pueden llamar al 993-093-959. Entonces, 993-093-959. Y los que están afuera, internacional, ellos pueden marcar 51-993-093-959. 51-993-093-959. Entonces, le damos gracias a todas las personas que están con nosotros y también reconocemos que ustedes pueden ver o estar viendo algo más en el internet o en el televisor. Entonces, nosotros queremos agradecer el tiempo que está con nosotros. Ahora, por favor, sacan sus Biblias y abren en Santiago, capítulo 1, versículo 26 al 27. Por fin vamos a terminar el capítulo. Entonces, como nosotros ya sabemos, a medida que nosotros nos acercamos al final de este capítulo, que es precioso, estamos viendo cómo un seguidor de Cristo debe responder a la palabra. No solamente debemos decir que somos seguidores de Cristo, sino tenemos que caminar como Cristo caminó. Ahora, somos llamados no solo a escuchar la palabra, lo que significa leer, estudiar, meditar y memorizarlo, sino también de ser hacedores de ella, lo cual es ponerlo en práctica. Una vez más, tenemos que vivir como Cristo vivió. No vale la pena decir que yo sigo a Cristo, pero vive como Satanás. Nuestras vidas deben ser una constante lectura y aplicación de la palabra de Dios. Leemos y aplicamos. Van a la par. Y Santiago quiere que vivamos nuestra fe. Si decimos que somos creyentes, deberíamos caminar como Cristo caminó. Ser solo oidor de la palabra y no hacedores significa que nos estamos engañando. Es una palabra tan profunda. Pero Él está diciendo, nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos. No podemos caminar en contradicción con la fe en cual profesamos. Si proclamamos que tenemos vida a través del mensaje del Evangelio, tiene que haber un cambio. No podemos simplemente decir y no haber un cambio. Y Santiago nos está mostrando cómo responder a las pruebas, a las tentaciones y ahora hacia la palabra. Y estamos llamados a ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para la ira. Ahora, hemos sido llamados a eliminar toda impureza o todo lo que no agrada a Dios dentro de nuestras vidas. Es un proceso de deshacer y hacer. Somos llamados a ser hacedores de la palabra. Y si no la practicamos, nos estamos engañando una vez más a nosotros mismos. Y estamos diciendo que no estamos espiritualmente vivos, seguimos espiritualmente muertos, no somos seguidores de Cristo. Es cuando estamos en Cristo, obedeciendo el mandato de Dios, su palabra, cuando en realidad nosotros nos damos cuenta que somos seguidores de Cristo. Y a través, cuando estamos en la obediencia, vamos a estar felices. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas en cual Dios nos ha creado a hacer. Solamente cuando nosotros hacemos lo que Dios nos llama a hacer, en realidad vamos a vivir felices. Vamos a realizar nuestro propósito divino, porque estamos haciendo lo que fuimos creados a hacer, que es glorificar a Dios. Entonces, cuando vivimos como un creyente, glorificamos a Dios. Y vivir un creyente no es un vivir según nuestras normas, es vivir según la palabra de Dios. Hay muchos que van a decir, yo no creo en la palabra de Dios, yo lo creo de mi forma. Eso no es suficiente. Para creerlo de tu forma es para decir que tú no lo crees. Entonces hoy trataremos de dos acciones que necesitamos hacer en respuesta a conocer la palabra de Dios y ser salvo en Cristo. Entonces, por favor, abren sus Biblias, Santiago 1, 26 al 27. Yo lo voy a leer, Dios habla hoy, y después Nueva Biblia de las Américas. Dice: si alguno cree ser religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve
de nada. A mí me encanta esta versión. Versículo 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no mancharse con la maldad del mundo. Ahora vamos a leerlo en las Américas. Si alguien se cree religioso pero no frena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, el versículo 26, si alguno cree ser religioso pero no sabe poner freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Ahora, vamos a ver lo que significa esto. Acá hay varios verbos en este pasaje y el primero que quiero examinar es creer. Creer. Si alguno cree ser religioso, Santiago no está hablando de un impostor que sabe que no es religioso pero lo aparenta. No, él no está hablando sobre eso. Él está hablando sobre una persona que cree realmente que es religiosa, que tiene una relación con Dios y practica rituales, ceremonias y rutinas regularmente. O escucha lo que está diciendo: ellos creen que son religiosos, ellos están practicando, ellos no están aparentando, no están haciendo eso. Como ir a la sinagoga. Celebrar las fiestas de Israel, también honrar el día de reposo, etc. Para nosotros significa ir a la iglesia o a la misa, ir a las estatuas sagradas que hay por la ciudad y orar a ellos, orar sin cesar de tu forma, hacer donaciones a la iglesia, dar ofrendas, hacer retiros, encuentros, etcétera, etcétera. Hacer cosas. En realidad, estas personas cumplen los requisitos religiosos externos. Acá está el detalle: externos. Y dan la apariencia de ser devotos seguidores de Dios. Y creen su mentira. Y acá está el detalle: ellos creen su mentira. Y no es una mentira pequeña, porque es una mentira engañosa. Es una mentira que te va a enviar al infierno, porque todo es externo, pero no hay un cambio interno. Así que Santiago está diciendo que ser un hacedor de la palabra no tiene que ver con actividades religiosas. Me hago entender, no tiene nada que ver con actividades religiosas. Debemos entender algo que frecuentemente pasamos por alto en la palabra de Dios. No se trata de nuestras obras. Acá está el detalle. No se trata de nuestras obras, de nuestros actos externos para ganar favor con Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver varios versículos acá. Vamos a ver 3 ahora. Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6. Todos nosotros somos como un hombre impuro. Y acá está el detalle: todas nuestras buenas obras son como un trapo sucio. Todos hemos caído como hojas marchitas, y nuestros crímenes nos arrastran como el viento. El viento, disculpa. Ahora mira Gálatas 2:21. Gálatas 2:21 en el Nuevo Testamento. No quiero rechazar la bondad de Dios, pues si se obtuviera la justicia por medio de la ley, Cristo habría muerto inútilmente. Entonces, si nosotros confiamos en nuestras obras y no en Cristo, ¿de qué vale nuestra profesión de fe? Eso es lo que estamos viendo. Isaías lo dice tan claro: todas nuestras buenas obras son como trapo sucio. Ahora, Hebreos 11:6. Vamos a Hebreos 11:6. Mira lo que dice: pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Es imposible agradar a Dios sin tener fe. Piensa en esto, hermanos, escucharte. Si nosotros hacemos las actividades externas sin tener fe, no vale nada. Ahora, tú puedes ir años a la iglesia, años a la misa,
y nunca tener una relación con Cristo. Años de dar ofrendas, años de dar a la iglesia y de servir y no tener una relación con Dios, porque no ha depositado tu confianza en Cristo, sino tus actividades religiosas. Ahora, las obras sin fe es la otra cara de la moneda de la fe sin obras. Escucha esto. Nosotros podemos hacer muchas actividades religiosas, pero aún así estar espiritualmente muertos. Estamos diciendo la misma cosa. Tú puedes hacer cosas, pero no tener una relación con Cristo, con Dios. Entonces, lo voy a repetir, la obra sin fe es la otra cara de la moneda de la fe sin obras. Ahora, piénsalo. Las personas más religiosas en los 4 evangelios, ¿quién eran? Los escribas y los fariseos. Ellos no tenían fe. Eran las personas más religiosas, pero no tenían fe, porque rechazaron a Cristo. Usted puede hacer obras, pero no tener fe, y eso va a ser fatal. Es fatal decir que tú vas a hacer cosas, pero no descansar en Cristo. Y dame decirte, tú puedes tener fe y no hacer ninguna obras. Tampoco eso está bien, y vamos a ver eso un poquito más adelante. Hoy día no, pero yo creo que tú puedes tener fe sin obras y tú puedes tener obras sin fe. Y nosotros tenemos que examinarnos a ver a dónde caemos, porque ambos errores son fatales. Uno es autojustificación y autoengaño. Si caemos en esos dos errores, decir que tenemos fe y no a caminar como Cristo caminó, o hacer obras sin tener fe, terminan mal, autoengañado y en camino a la destrucción. Entonces, aquellos que hacen las obras pero no tienen fe serán expuestos por no refrenar su lengua. Escucha acá, Santiago está diciendo algo profundo. Mira, las personas que dicen que son creyentes pero no cumplen, o que son religiosos pero no tienen fe, la forma que se va a notar es que no pueden refrenar su lengua. Ahora, el verbo no refrenar significa controlar lo que decimos, y la imagen es un caballo controlado por una brinda. Un caballo es enorme y se puede controlar con una brinda tan pequeño. Entonces, esa es la idea, la ilustración que Santiago nos está dando. Es ser prudentes, bíblicos, amorosos y honestos con nuestro discurso. No es blasfemar a las personas, ser groseros con nuestras palabras, ser chismosos, odiosos con nuestras palabras. No se trata de esas cosas. Un verdadero seguidor de Cristo va a medir y controlar sus palabras. Escucha, va a medir y va a controlar sus palabras. Dos cosas que son súper difíciles de hacer. Y habrá otras señales para probar que no tienen fe, pero el indicador principal en cual Santiago está destacando acá es controlando la lengua. Una persona que dice es creyente, dice ser religioso, pero finalmente no controla su lengua, esa persona se está engañando, se está autoengañando. La Biblia tiene mucho que decir sobre el control de la lengua y Santiago volverá a hablar de ello en los próximos capítulos. Pero vea, una persona religiosa que hace actividades pero no controla su boca, es una manifestación clara que esa persona se está engañando. Ahora, mira lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 13:3. Proverbios 13:3. Vamos a ver 4 versículos acá. Cuidar las palabras es cuidarse uno mismo. El que habla mucho se arruina solo. Una vez más, controlar las palabras. Proverbios 18:21. Proverbios 18:21. La vida y la muerte depende de la
lengua. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. Ahí está. Los que hablan mucho, que no controlan su lengua, van a sufrir las consecuencias. Mateo 12:36. Mateo 12:36. Mira. Y yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado. Ahí está. No podemos escaparnos. Cada palabra inútil, cada palabra que decimos, tenemos que rendir cuenta en frente de Dios. Y si no confía en Cristo, tú vas a pagar la penalidad por todas tus palabras. Pero si confía en Cristo, Él va a pagar la penalidad por todas tus palabras. Ahora, eso no nos da licencia para pecar o hablar feo, pero nosotros tenemos que captar la lengua. Cómo nosotros controlamos la lengua es un indicador que alguien está caminando en fe. Ahora, 1 de Pedro 3:10, mira lo que dice. Quien quiere amar la vida y pasar días felices, cuida su lengua de hablar mal y sus labios de decir mentiras. ¡Wow! ¿Qué tan profundo es lo que está diciendo? Lo voy a repetir porque vale la pena repetir. Quien quiere amar la vida y pasar días felices, cuida su lengua de hablar mal y sus labios de decir mentiras. Son palabras profundas. Muchos de nosotros tenemos la tendencia de meter la pata, como se dice, con nuestra boca. Aún en la iglesia, y a veces en la iglesia es peor. Los hermanos, los profesantes de Cristo, tienen que controlar su lengua. No porque no aman a Dios o no porque Dios simplemente es controlarnos, aunque Él merece controlar nuestras vidas. Es simplemente porque muestra que estamos vivificados espiritualmente a través del Evangelio. Una persona que dice ser seguidor de Cristo y religiosa, pero no controla su lengua, se engaña a sí misma. Está diciendo la misma cosa, se engaña a sí misma. Entonces, la palabra engañar es un verbo activo que da a entender que se cree su mentira. ¿Alguna vez ha creído su mentira? Todos nosotros en un momento hemos creído nuestra mentira. A veces sabemos que es mentira y eventualmente a través de los días, semanas, creemos la mentira. En griego la idea es engañar a su propio corazón. Ahí está. Engañar su propio corazón. Es que la persona no puede controlarse porque ya se engañó en su corazón. Y el corazón es el centro de la persona, donde se encuentran los pensamientos, las emociones, el entendimiento, la voluntad y la moralidad. En ese centro, cuando la Biblia habla del corazón, está hablando del centro del hombre. Es ahí a donde Santiago dice que se engaña al hombre. Se engaña. Y la persona que dice ser religiosa, pero no controla su lengua, Santiago dice que su religión no vale nada, porque su corazón no es justo ante Dios. Significa que sus corazones son esclavos del pecado y del deseo de la carne. Es un corazón corrupto. Solo puede producir un discurso corrupto. ¿Me escuchan? Santiago está diciendo, cuando el corazón es corrupto, cuando nos engañamos en corazón, la indicación más rápido de que nuestros corazones están corruptos es el discurso de nuestras palabras, controlando nuestra lengua. Mira, recuerda las palabras de Jesús: de lo que abunda del corazón, habla la boca. Mateo 12:34. Entonces, cuando nosotros hablamos groserías, chismes, todas esas cosas, estamos hablando del fuente de nuestro corazón. Nuestras palabras son un reflejo del corazón mismo, rendido a Cristo o esclavo al pecado. No hay otra forma de decirlo. Entonces, cómo la persona habla es una indicación clara si es creyente o no. Hay otros factores, pero lo que Santiago está diciendo es bien claro. Si nosotros no podemos controlar la lengua,
nuestras palabras, nuestro discurso, no estamos engañando. Y ese engaño es activo desde el corazón del hombre. Entonces, él vive engañado, ella vive engañada. Nada cambia. Entonces, mira lo que dice el versículo 22. La religión pura y sin mancha delante de Dios es el Padre, de Dios, el Padre es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no mancharse con la maldad del mundo. Piensa en esas palabras. Ya vimos, Santiago nos ha dicho que si nosotros no controlamos nuestra lengua, nos estamos engañando. Es como yo he hablado con varias parejas, y cuando se engañan las parejas, muchas de esas parejas creen la mentira y le echan la culpa a su pareja por sus acciones de engañar a su pareja, a su cónyuge. Entonces nosotros empezamos a creer la mentira, y a veces en la iglesia hay muchos que creen la mentira. Ellos dicen que son creyentes, pero caminan como el mundo, caminan como la cultura, caminan como ellos desean, según su carne, en vez de la palabra de Dios. Es bien fácil de ver. Ojo, si nosotros conocemos la palabra de Dios, es súper fácil de ver. Pero ahora, Él está diciéndonos qué es la religión pura y sin mancha delante de Dios. Es ayudar a los huérfanos, las viudas en sus aflicciones, y no mancharse con la maldad del mundo. Tres cosas. Ahora, si se fijan, Santiago se vuelve más práctico en cómo debemos acercarnos a su palabra. Él dice: la religión pura y sin mancha delante del Señor, del Padre, es esta: ser puro y sin mancha. Significa estar limpio y no contaminado. Podemos suponer que esta lista involucra todo. Entonces, si yo quiero ser religioso, yo simplemente tengo que hacer estas cosas. No es así. Él simplemente nos está mostrando un reflejo pequeño, una porción pequeña de la totalidad de la Biblia. Pero para Dios, cuidar a los huérfanos y cuidar a las viudas es de suma importancia. El punto que debemos captar es que la religión sin fe en Jesús y sin un corazón transformado no significa nada. ¿Okay? Eso es, vamos a llegar al grano del asunto. Aún tú puedes hacer estas cosas y sin fe no significa nada. Pero es interesante lo que estamos viendo acá. Santiago una vez más nos da tres cosas que la religión debería incluir. Las dos primeras son visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones. Ahora, se trata del amor, la compasión y ser sacrificial. Ojo, porque estamos hablando de personas que no pueden en realidad ayudarse a sí mismos. No pueden repagar la ayuda de otras personas. Y esas dos primeras preocupaciones son el corazón de Dios mismo. Ahora, mira lo que dice Deuteronomio 10:18. Deuteronomio 10:18. Él dice: el Señor, su Dios, es el Dios de dioses y el Señor de señores. Él es el Dios soberano, poderoso y terrible, que no hace distinciones ni se deja comprar con regalos, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama y da alimento y vestido al extranjero que vive entre ustedes. El corazón de Dios es eso. Dios ama y quiere que la iglesia y que Israel, en este caso, cuida a los huérfanos y las viudas y los extranjeros que se someten a Israel, de esas cosas que ellos están pasando, de esas tribulaciones, esas dificultades. ¿Ok? Isaías 1:17. Mira lo que dice Isaías 1:17. Dice: aprenden a hacer el bien, esfuérzase en hacer lo que es justo, ayudan al oprimido y hagan justicia al huérfano, defiende los derechos de la viuda. Y el Nuevo Testamento nos da aún más dirección específicas en cómo debemos tratar a la viuda. Pero noten esto: el corazón de Dios es que el verdadero creyente visite a estas personas marginadas. Son personas marginadas. Cuando vemos un huérfano,
nos da tristeza. Una viuda que no tiene familia, en este caso, eso es lo que significa una viuda. Hay una mujer que perdió a su esposo, no tiene hijos, nadie para cuidarla. Dios ve a esas personas marginadas. Ahora, la palabra visitar es un verbo y una acción que hacemos. Ahora, nosotros pensamos en visitar y pensamos en visitar un amigo, un familiar, algo sencillo en nuestro contexto. Lo que Santiago quiere decir es velar, ayudar al huérfano y a la viuda. La palabra griega para visitar es la misma raíz de la palabra para un supervisor o lo que nosotros conocemos como pastor o obispo. Es cuidar como un pastor cuida a sus ovejas. Israel tenía el mandato de cuidar a las viudas y los huérfanos dentro de su nación. Fue un mandato. ¿Por qué? Porque era el corazón de Dios. Ahora, los huérfanos y las viudas solían ser las personas más necesitadas. ¿Tú sabes por qué? Porque Israel no tenía un programa social como vemos en varios países. Ellos en realidad vivían solos. Si Israel no ayudaba, iban a pasar hambre. Y no solamente iban a pasar hambre, iban a clamar a Dios. Y Dios lo iba a escuchar, porque Israel tenía el mandato de cuidarlos. Entonces, yo quiero que ustedes vean, nosotros pensamos en huérfanos y pensamos en viudas y pensamos en el sistema social del país, pensamos en programas para ayudar, ONG, todas esas cosas, todos esos programas, sistemas para ayudar a esas personas en necesidad, pero ellos no tenían ninguna de esas cosas. Entonces dependían del pueblo de Israel. Entonces, esas personas estaban sordas y Dios hablaba por ellas porque se preocupaba por ellas y sabía las dificultades que ellos pasarían. No es fácil ser huérfano. Yo conozco varios. No es fácil. Ellos tienen que defenderse a sí mismos. Ellos tienen que buscarlo a sí mismos. Viudas que ya no tienen la fuerza para trabajar y tienen que defenderse. No es fácil para ellos. Mira lo que dice Éxodos 22, del 22 al 23. Éxodos 22, del 22 al 23. Mira, no maltrates a las viudas ni a los huérfanos, porque si los maltratas y ellos piden ayuda, yo iré a su ayuda. Mira, Dios está diciendo, no maltrata a esas personas marginadas. ¿Sabes por qué? Porque si ellos piden ayuda, lo voy a escuchar y los voy a ayudar, y no solamente va a ayudarlo a ellos, pero va a castigar al pueblo de Israel por no cumplir la palabra de Dios. Deuteronomio 14, 29. Deuteronomio 14, 29. Mira lo que dice. Para que cuando vengan los levitas, a quienes no les ha tocado tener su propia tierra, a los extranjeros que viven entre ustedes y a los huérfanos y las viudas, pueden comer hasta quedar satisfechos. Así el Señor su Dios los bendecirá en todo lo que hagan. Entonces, cuando estaban en la cosecha, ellos no tenían que cosechar todo y dejar una porción para estas personas marginadas, porque era el corazón de Dios. Israel eran esclavos. Ellos tenían que someterse a Egipto. Ellos sabían el sentirle ser marginados por 400 años. Y después, para tratar a los extranjeros, para tratar a las viudas, para tratar a los huérfanos de esa forma, es en realidad dar la espalda a Dios. Escucha, Santiago está diciendo, la religión en cual él está hablando acá es una religión sacrificial, a donde te sacrifica a tu persona obedeciendo la palabra de Dios, porque tú tienes fe en Él a través de la fe en Cristo. Ahora, la tercera cosa que Santiago menciona como religión pura y sin mancha es no mancharse con el mundo. Y acá yo tengo que tomar una pausa y hablar, porque muchos de nosotros tenemos la mala tendencia de parecernos más como el mundo y menos como la palabra de Dios.
Nos gustamos las religiones y costumbres. Y dame decirlo, no todos son malos. Y yo no estoy diciendo que la cultura acá es mejor que allá o viceversa. Nada de eso. Lo que yo estoy diciendo y lo que Santiago está diciendo es dejar que la cultura penetre tu caminar, tu discurso, tus acciones, en vez de la palabra de Dios. Ahora, el verbo que yo quiero destacar acá es no mancharse. No mancharse. Y que mantiene la idea de algo continuo. Entonces estamos continuamente siendo manchados por el mundo. Continuamente siendo marchados por lo que dice la cultura en vez de la palabra de Dios. Un seguidor de Cristo debe permanecer siempre libre de la maldad del mundo, pero nosotros lo hacemos al revés. Amamos al mundo y no amamos a las cosas de Dios. Entonces tenemos que pensar y caminar y no mancharnos en lo que ofrece o las ofertas de la cultura, la maldad del mundo. Entonces es difícil de hacer, pero Dios nos llama a hacerlo y nos da la fortaleza en Cristo para hacerlo. Y no solamente eso, tenemos la Biblia. Tenemos la Biblia. Ahora, lo que estamos haciendo me da tristeza. La iglesia está permitiendo que la cultura entre a la iglesia y la cultura va influenciando cómo nosotros caminamos y practicamos nuestra fe. En vez de salir para predicar el Evangelio a la cultura y transformarla a través de predicar el Evangelio y personas siendo transformadas a través de ella. Mira, lo estamos haciendo al revés y está causando daño. Entonces la iglesia se está pareciendo más y más, ¿tú sabes cómo qué? Como afuera. Entonces si se parece afuera, ¿para qué necesitamos algo más? Entonces, él está diciendo que no debemos ser manchados por el mundo. Y eso significa libre de defectos morales o vivir de acuerdo con las normas bíblicas establecidas en su palabra. Es ser santo como Dios es santo. Tan sencillo, pero es el punto de ser santo como Dios es santo. Santiago no está hablando de perfección, es vivir nuestras vidas según las normas de Dios. Ahora, algunos, tú sabes lo que van a decir: yo me voy al desierto, separarme de la cultura y jamás voy a contaminarme con el mundo. No funciona así. Estamos hablando de un asunto del corazón. Estamos hablando del corazón sometiéndose a la palabra y el señorío de Dios. El señorío de Dios significa obedeciendo lo que Él dice. Ahora, Él está hablando de vivir de una manera que agrada a Dios, instruido por las Escrituras. Entonces Pablo nos da un entendimiento un poquito más profundo en su carta de Romanos. Mira lo que dice Romanos 12:2. Romanos 12:2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambian su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y llegan a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Cambia su forma de pensar. Ahí está. Eso es lo que Él quiere. Él dice, cambia su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Tenemos que cambiar, tenemos que creerlo primero para en realidad cambiar en lo externo. Tenemos que creer primero para cambiar y actuar según lo externo. No podemos pensar que vamos a comportarnos de una forma y eso va a cambiar nuestro corazón. No funciona así. Lo que va a cambiar el corazón es tu fe en Cristo como tu Señor y Salvador. Eso es lo que es. Él está diciendo ser hacedores de la palabra. Para ser un hacedor de la palabra, para adorar a Dios en espíritu y verdad, tú tienes que rendirte al señorío de Jesús. Rendirte totalmente. Y son cosas que no queremos hacer. Tenemos que rendirnos a la grandeza del único mediador entre
el hombre y Dios, que es Jesucristo. Ahora, vamos a poner un ejemplo bien práctico. La cultura nos dice que los jóvenes necesitan divertirse y experimentar la vida. Eso es lo que escuchamos, no solamente en este país, en otros países. Ellos dicen que los jóvenes, los adolescentes, tienen que disfrutarse, divertirse. Y muchas veces, eso significa experimentar con alcohol, con drogas, con fiestas y encuentros sexuales. Eso es lo que significa. Entonces ahora tenemos generaciones de adolescentes que están despreciando su juventud, haciendo cosas que van en contra de la palabra de Dios, metiéndose en problemas, causando dolor. Mujeres a los adolescentes embarazándose. Hombres que no quieren tomar la responsabilidad de ser hombres. Entonces estamos animando un comportamiento que no es bíblico. Esa idea que los jóvenes tienen que divertirse, esa idea que los jóvenes tienen que experimentar su juventud, los mejores años de su vida. Muchas veces entramos en esas mentiras. Ahora, la Biblia nos dice lo contrario. Entonces, el mundo y la cultura dice esto. La Biblia dice lo contrario. El mundo dice que el joven debería divertirse, experimentar la vida, gozarse. La Biblia dice que el joven debería someterse al señorío de Cristo, la obediencia, la pureza y guardándose para el matrimonio. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero vamos a ver. Mira 2 Timoteo 2:22. 2 Timoteo 2:22. Dice, huye de las pasiones de la juventud. Pablo hablando con Timoteo. Huye de las pasiones de la juventud y busca la justicia, la fe, el amor, la paz, justo con todos los que con un corazón limpio invocan al Señor. Yo lo voy a repetir, porque hay una lista larga que los jóvenes deberían gozarse en su juventud. Entonces, y esa lista es drogas, alcohol, la sexualidad, experimentar, es esa lista. Mira cómo Pablo lo describe en Timoteo. Él dice una vez más, huye de las pasiones de la juventud y busca la justicia, la fe, el amor, la paz, justo con todos los que un corazón limpio invoca al Señor. Salmo 119:9. Salmo 119:9. Mira lo que dice. ¿Cómo podrá el joven llevar una vida limpia, viviendo de acuerdo con tu palabra? No hay otra forma de decirlo. Entonces el mundo engaña a los jóvenes, a los adolescentes, para vivir su vida. Las mujeres lo describen, me tengo que encontrar. Así lo describen, me tengo que encontrar para vivir 10 años viviendo su vida en las drogas, los clubs, bailando, en las relaciones sexuales. Es un desastre. Y los jóvenes también. Pero Dios nos dice lo contrario. El joven debería buscar la justicia, la fe, el amor, la paz, y también viviendo con la palabra. Si un joven quiere llevar una vida limpia, lo hace con esto acá. Entonces el mundo quita la palabra y el joven o se sigue la cultura o se somete al señorío de la palabra. Entonces es un ejemplo pequeño y podemos hablar del matrimonio, de la convivencia, de varios factores, varios pecados que la cultura promueve, pero la Biblia dice lo contrario. Así que Santiago nos da un plano que nos muestra que estamos cambiando en la fe en Cristo. Él nos muestra acá. Si alguien dice que es religioso, pero no controla su boca, su religión no vale nada y se está engañando. Él dice, la religión pura es visitar, que significa cuidar, pastorear, visitar a los huérfanos y las viudas. Él dice, la pureza, la religión pura es abstenerse de las cosas del mundo.
no mancharse con la cultura, no mancharse con el mundo. Eso es lo que Él dice. Estos son indicadores claros que alguien está caminando en fe o no. La pregunta que nosotros tenemos que hacer es cómo estamos viviendo. Estas características nos clasifican, nos hacen entender que somos creyentes o no. Estos indicadores son marcas de nuestras vidas. Somos personas que no podemos controlar nuestra lengua. Somos personas que no ayudamos a nadie si no nos conviene. Hay personas que le encanta ayudar y ayudan a muchas personas y quieren ayudar, pero su deseo es para glorificarse a sí mismo. No le interesa nada de Dios. Entonces, si usted es un seguidor de Cristo, demuestra su vida las características mencionadas aquí en la carta de Santiago. Podemos engañarnos a nosotros mismos y los demás, pero nunca vamos a engañar a Dios. Jamás vamos a engañarlo. Dios no puede ser engañado. Él no puede ser manipulado. Es Dios, Él es soberano. Santiago nos ha mostrado a través del capítulo 1, un capítulo precioso, que un siervo de Dios es un esclavo del Señor. Un esclavo del Señor no se rinde enfrentándose con las pruebas, no se rinde a la tentación y se acerca a la palabra de Dios de forma adecuada. Se rinde a los mandamientos para la gloria de Él. Estamos viendo algo precioso, pero nosotros, una vez más, tenemos que poner esas cosas en práctica. No es suficiente decir que yo soy un seguidor de Cristo, pero no quiero obedecer. No es suficiente decir que tú eres un seguidor de Cristo, pero no controla tu lengua. No es suficiente decir que tú eres un creyente, pero tú eres un hacedor de la maldad. No es suficiente decir que eres creyente, pero no caminas como Cristo caminó. Tenemos que ver la realidad de lo que estamos viendo. Y si ustedes están escuchando y dicen, wow, mi vida no concuerda con la palabra de Dios, entonces yo te pido con todo corazón que te sometes al señorío de Cristo. Mira, yo no estoy diciendo que tú tienes que ser perfecto. Cristo está dispuesto, Dios está dispuesto a aceptarte tal cual como tú eres ahora mismo, pero tiene que someterte al señorío de Jesús. Tiene que decir, yo confío totalmente en Cristo para salvarme de mis pecados en frente de Dios. Está diciendo, tú tienes que decir que yo me rindo y Él es mi Señor. Entonces, si ustedes han escuchado y quieren una enseñanza de este programa, amén. Ustedes pueden buscar y llamar 993-093-959 si quieren un programa acá, y también los que están internacional es 51-993-093-959. Entonces yo voy a terminar orando y espero que Dios ha impactado su vida a través de su palabra. Señor, gracias por tu fidelidad y gracias por tu palabra. Nos cuesta, Señor, a someternos a tu palabra y no podemos hacerlo por nuestra fuerza, Señor. Tenemos, Señor, que controlar nuestra lengua. La religión pura es cuidar a los huérfanos, a las viudas y no mancharnos con el mundo. Pero esas cosas solamente se pueden lograr a través de nuestra fe en Cristo. Guíanos, Padre, para amarte profundamente. Perdónanos por nuestros pecados. Y nosotros queremos agradecerte con nuestras vidas. Queremos poner nuestra vida en práctica. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.